Ok, Shabbat Shalom, bienvenidos una vez más a la Parashá Hashabúa, la Parashá de la semana. Esta semana compartiremos con ustedes la Parashá Shoftim. Somos el ministerio familiar Beit Aviat, la casa de mi Padre Eterno, desde Miami, Florida. La Parashá Shoftim se encuentra en el libro de Devarim, capítulos 16, versículos 18 al 21:9. Vamos inicialmente a hacer un pequeño resumen de la parashá para después concentrarnos con algunos de los puntos. En esta parashá está muy rica de información y aunque se le habla a todo el pueblo de Israel, principalmente se le habla a las autoridades de Israel, llámense jueces, profetas, reyes, sacerdotes, y todos, todos, empezando por los de mayor autoridad, deben estar sometidos al Eterno y a su bendita Torah. Número uno, se habla de establecer jueces y oficiales en el pueblo de Israel para poder juzgar y administrar la justicia. En segundo lugar, se habla de los sacrificios defectuosos, que no se debe llevar ningún tipo de animal con algún defecto para entregarle al Señor. Y esto habla de un principio importante de que para el Señor siempre debemos dar lo mejor de nosotros, porque todo lo que tenemos le pertenece a Él y Él nos lo ha concedido. También se habla de juicio contra la idolatría y de que no se deben levantar lugares de adoración, ni se debe em, ni se debe hacer lo que los pueblos que habitaban en la tierra de Canaán hacían con sus falsos dioses. Se nos habla también de que no se debe consultar a agoreros, ni a adivinos, ni a hechiceros, ni a consultar muertos. Se habla de la obediencia a la máxima instancia de la justicia. Es decir, cuando una persona tenía algún conflicto, iba al juez y ese juez pues no podía resolverles o ellos no estaban de acuerdo con la decisión del juez, podían apelar, digamos que a un tribunal superior hasta llegar a la máxima instancia comandada por Moshe y por el Sanedrín, por los ancianos. Y la decisión que tomara ese máximo tribunal era de obligatoria obediencia, incluso so pena de muerte. Se habla de los estatutos que deben regir a un rey en Israel. Número uno, ese rey tenía que ser del propio pueblo de Israel. Número dos, es un rey que no debía ser, este, apoyarse mucho en el oro, en las riquezas. Tampoco era una persona que debía tener muchas esposas, porque eso lo iba indudablemente a desviar de su función principal. El rey tampoco debía tener muchísimos caballos. Esto habla de el poderío militar, porque el que lucha las batallas por nosotros es Hashem mismo. Por lo tanto, ahí aprendemos que nosotros no debemos dejarnos llevar por nuestras pasiones en la vida, nosotros no debemos confiar en las riquezas ni tampoco en el poder, sino en el espíritu de santidad, que es lo que Dios nos ha otorgado a cada uno de nosotros. Habla de la parte de los levitas y dice que los levitas no tenían territorio porque la porción que le tocaba de herencia a los levitas era el Señor mismo y que ellos con respecto a los alimentos debían comer de las ofrendas que se llevaban al tabernáculo, y de esta manera ellos no deberían tener ningún tipo de apego por la tierra, ni tampoco ser tentados por las personas que le pudieran estar ofreciendo algunos beneficios y que eso pueda pervertir su labor. Luego se habla del profeta como Moshe, de esto vamos a concentrarnos en la parashá. Luego se habla también de los falsos profetas y cómo reconocerlos. Se dice de que un falso profeta, cuando habla en nombre de Hashem, las cosas que dicen, si no se cumplen,
indudablemente que esto es una prueba de que es un falso profeta. Se habla de las ciudades refugio, ciudades donde vivían los levitas cuando no estaban ministrando en el tabernáculo y donde se podían ocultar personas que cometieran algún tipo de asesinato por accidente. Y de esta manera poder resguardar sus vidas hasta que fuesen juzgados, ¿no? Se habla de la preservación de los linderos, no mover los linderos hacia invadiendo otras propiedades. Se habla de los testigos falsos, que cuando se fuese a hacer algún tipo de juicio en Israel, primero el acusado tenía que ser acusado mínimo tenía que haber por lo menos 2 o 3 testigos, y que debía haber una investigación muy minuciosa del caso por las personas capacitadas para esto, y que si se detectaba que alguno de estos testigos eran falsos, que lo que ellos pretendían hacerle a quien estaban acusando falsamente, se les hiciera a ellos, y que de esta manera todo el pueblo de Israel iba a tener temor de Dios, iba a aprender una lección para que no fueran el día de mañana testigos falsos en ningún juicio. También se nos habla de los preceptos para la guerra, porque la verdad es que estamos en un mundo que nos odia, que quiere desaparecer al pueblo de Dios, y tenemos que estar preparados para la guerra. En la guerra, la mayoría de las naciones y de las personas pierden todos los límites y se cometen los peores desastres. Las personas se vuelven como animales y quedan totalmente traumatizadas. Pero incluso para la guerra hay preceptos. Por ejemplo, se nos habla de quienes no califican para combatir en una guerra, entre ellos las personas que han comprado una casa, una tierra nueva y no la han estrenado, las personas que se acaban de casar y todavía no han consumado el matrimonio, no deben ir a la guerra. Y se habla también de las personas que tienen miedo, que tienen terror de los enemigos, que no confían en el Eterno. Estas personas tampoco debían ir a la guerra para que no contaminasen con ese espíritu, que no fuera una mala influencia al resto de los soldados. También se nos habla de las iniciativas de paz en medio de la guerra, porque antes de entrar en batalla con una ciudad, con un pueblo, se le debería ofrecer la paz. Si las personas cedían, entonces había otra serie de procedimientos, se les iban a terminar pagando impuestos, sirviendo al pueblo de Israel o integrándose incluso. Dentro de las estrategias de guerra se acostumbraba a, si el pueblo al cual se le estaba ofreciendo la paz no quería la paz, entonces se permitía sitiar al pueblo, pero no se permitía destruir los árboles frutales que nos pueden servir el día de mañana como alimentos, y de esta manera se preservaban los árboles, ¿no? También se habla en esta parashá de los asesinatos no esclarecidos, como les hablé. Para esto funcionaban las ciudades de refugio, y también si había un asesinato que no se sabía, simplemente se encontró un cuerpo, no se sabía quién lo había ejecutado, se hacía un procedimiento, un sacrificio, para que no recayera la culpa sobre el pueblo de Israel. Ahora vamos a entrar directamente en la parashá, y los temas que vamos a estar viendo tienen que ver con el profeta que era como Moshe y qué relación tiene con el juez, que es nuestra justicia, y el juez funge como nuestro consolador. ¿Qué relación hay también entre el profeta como Moshe, la resurrección, la luz y el juicio? Shoftim significa jueces. Y así comienza la parashá en el capítulo 16, versículos 18 y 19. Bueno, dice: nombrarás para ti jueces y oficiales
en todas las ciudades que Hashem tu Dios te da, según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. No torcerás la justicia, no habrá acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. La función del juez era liberar y consolar al pueblo de Israel y administrar la justicia interna entre todas las familias. En Jueces 2:16 dice, entonces Hashem levantó jueces que los libraron de las manos de los que los saqueaban. Entonces, los jueces traían libertad y consolación al pueblo de Israel. Continúa diciendo en el versículo 20 de Devarim 16, la justicia perseguirás para que vivas y poseas la tierra que Hashem tu Dios te da. Y aquí hay un principio de un juez que debe guiarse por las pruebas y no por que si la persona es conocida o no es conocida, si la persona es rica, si la persona es pobre, si la persona tiene un alto cargo o no tiene un alto cargo. No, simplemente debe guiarse por las pruebas. Y si el juez sigue las pruebas, entonces va a hallar el veredicto correcto, ¿no? Y esta es una práctica para todo el pueblo de Israel. También esto que dice aquí, la justicia, nombra dos veces, repite dos veces la misma palabra. Nos da una clave. La primera justicia habla de la justicia de Moshe, es decir, la Torá escrita. Esa justicia nos condena. Pero cuando habla de la segunda vez la justicia, nos habla de la justicia de Hashem que nos salva y coloca la Torá en nuestro corazón. La primera justicia se habla de la Torá escrita, la segunda justicia habla del mismo Dios ejecutando la justicia. Eso nos recuerda algo que aparece en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, algunas expresiones que dicen, en verdad os digo. Cuando Yeshua decía esto, lo que estaba diciendo era dos veces amén. Amén, porque la palabra amén significa verdadero es, en verdad. Vamos a hacer referencia de uno de estos versículos que está en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 23 y 24, donde dice, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En verdad os digo. ¿Ve? Entonces cuando dice la primera en verdad es el primer amén, que hace referencia a Moshe. Pero cuando dice el segundo amén, hace referencia a uno más grande que Moshe. Porque más grande que la Torá escrita es el que la escribió. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no tiene condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y luego continúa diciendo los versículos 25 y 26, en verdad os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces, cuando Yeshua habla dos veces y repite la expresión en verdad, está diciéndoles indirectamente a las personas que lo están escuchando que aquí el que les está hablando es alguien que es superior a Moshe. Vamos a seguir indagando sobre la palabra Shoftim o la palabra Shofet, que es la raíz de Shoftim, que significa juez. Y fíjense que las palabras hebreas están enraizadas y todas las palabras alrededor de juez hablan de juicio, mishpat,
De ahí vienen los mishpatim, que son los mandamientos de justicia que nos ayudan y nos enseñan a cómo amar al prójimo, cómo administrar justicia con el prójimo. Habla de Beit Mishpat, que es un juzgado, Chiput, que habla de arbitraje, Chafut, que es el sentenciado, Lishpot, que es juzgar. Entonces vemos cómo todo está relacionado. En Génesis 18:25 se habla del juez que está por sobre toda la tierra. Podríamos decir el juez de jueces. Dice, lejos de ti, hablando Abraham cuando estaba intercediendo por su sobrino Lot, y que Dios le había notificado que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío se han tratado de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. Entonces, Hashem es el juez de toda la tierra. Y en Isaías 32:22 dice, porque Hashem es nuestro juez, Hashem nuestro legislador, Hashem nuestro rey, Él nos salvará. Y de esto habla la liturgia que cantamos hoy en Elokeinu. Se inspira de este versículo de Isaías 32:22. Hashem es nuestro juez y Él es el legislador. Él creó toda la Torá. En los Teilín, los Salmos 94, 1 al 2, se refiere a Hashem como el Dios de las venganzas. Nuestra venganza es injusta. Nosotros debemos dar lugar a la venganza de Dios, que es justa. Y dice, Hashem, oh Dios de las venganzas, resplandece, levántate, juez de la tierra, da su merecido a los soberbios. Por eso los soberbios actúan en las penumbras, en las tinieblas. Pero cuando resplandece la luz, las tinieblas huyen. Es decir, el primer juicio que hubo en la tierra fue cuando se introdujo la luz a la creación y separó la luz de las tinieblas. Juzgar es separar lo bueno de lo malo. Veamos cuál es el significado de la palabra juez desde el punto de vista pictográfico. La palabra juez está conformado por 3 letras, como vimos anteriormente, que son la Shin, la Pei y la Tet. La Shin habla del que destruye, de destruir. La Pei habla de la boca que habla, ¿no? Y la Tet habla de la serpiente que nos rodea. Por lo tanto, el juez es el que destruye el hablar de la serpiente. ¿Y qué es lo que habla la serpiente? Mentira es todo lo que procede de su boca. Y esa mentira es la que nos envuelve. Podríamos decir que es la que nos envuelve el corazón. Por eso que el Señor hace el milagro de la circuncisión. Nos quita la carne de pecado que rodea nuestro corazón. Es decir, las mentiras de Satanás que manipulan a nuestras vidas y nos esclavizan. Juez es el que destruye las mentiras de la serpiente. En el Talmud, en la Torah oral, en el tratado Baba Batra 75b4, dice lo siguiente, cosa que es muy interesante con respecto a Mashiach. Dice, con respecto a los justos, esto es lo que acabamos de decir. Con respecto a Mashiach, así es como está escrito. Y este es su nombre con el cual será llamado. Hashem es nuestra justicia. Eso está en Jeremías 23:6. Y continúa diciendo en el Midrash Mishlei 19:3, el Rabí Juná dijo, el Mashiach es llamado por 7 nombres y son magnificado, nuestra justicia, brote, consolador, David, Chiló y Eliahu. Voy a concentrarme con nuestra justicia y con consolador. Si se acuerdan, cuando leímos en la Haftará, se habla de que Hashem es nuestro consolador. Y nuestra justicia, ¿de dónde lo sacan? Como dice, y este es su nombre que será llamado, el Señor
nuestra justicia. Dice en hebreo, Hashem Sidkeinu, Hashem nuestra justicia. Jeremías 23:6, y lo leo. Y fíjense que cito el versículo 5, que es antes del 6, porque es muy revelador con respecto a Mashiach. He aquí, vienen días, declara Hashem, en que levantaré a David un renuevo justo, un descendiente de David. Él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel morará seguro. ¿Ve? Es el que nos libra de nuestros opresores, es el que nos consuela. Y este es su nombre por el cual será llamado Hashem, justicia nuestra. Amén. ¿Y de dónde sale que lo llaman a Mashiach consolador? ¿Consolador de dónde? Como dice, porque el Señor consolará a Sión. Eso lo dice en Yesayahu, Isaías 51:3. Leamos desde el versículo 1, dice, y eso estaba hace 2 semanas en la Haftará. Escúchenme, quienes persiguen la justicia y buscan a Hashem, que es el juez de jueces. Observen la roca de la que han sido labrados. Es decir, nosotros que estamos siendo santificados y estamos siendo conformados a la imagen de Yeshua, hemos venido del mundo, de la idolatría, y sin embargo el Señor está haciendo una obra perfecta en nuestras vidas. El hueco del pozo del que han sido extraídos, porque verdaderamente estábamos en el abismo. Miren a Abraham, su patriarca, y a Sara, que los ha engendrado, pues cuando aún eran solo uno, yo lo convoqué, lo bendije y lo acrecenté. Y esas bendiciones de Abraham están sobre nuestras vidas en el día de hoy. Y entonces viene el versículo 3, del cual hace referencia el Midrash, pues habrá de consolar Hashem a Sión, consolará todas sus ruinas, convertirá sus desiertos como el Edén, sus baldíos como el jardín de Hashem. El regocijo y la alegría se hallarán en ella, agradecimiento y el sonido de música. Y esa es la función del juez. Cuando nosotros, como hijos del juez supremo, practicamos la justicia, tenemos que traer al mundo paz, consolación, refrigerio, justicia. En la Haftará del día de hoy, en Isaías 51:12, dice, soy yo soy quien te consuela, hablando Hashem. ¿Quién eres como para temer a un hombre que va a morir y del hijo de un hombre que terminará como la hierba? Por eso que dentro de los preceptos con respecto a la guerra, no se le permitía a las personas temerosas ir a la guerra junto con el resto de sus hermanos. Porque evidentemente no han entendido que no tenemos que temerle a cualquier ser humano que va a morir igualito que nosotros y que va a pasar de este mundo como la hierba. Y sigue diciendo, y olvidas a Hashem tu artífice, quien extendió los cielos y estableció los cimientos de la tierra. Nunca olvidemos quién es nuestro Padre y quién es nuestro Rey, pues estás siempre aterrorizada todo el día de la furia del opresor, cual si estuviese preparándose para destruir. ¿Dónde está la furia del opresor? Continúa diciendo, el errante pronto será liberado, no habrá de morir en la fosa, tampoco le faltará el pan. Sin embargo, yo soy Hashem, tu Dios, que ha agitado el mar, cuyas olas han bramado. Hashem, el Señor de las legiones, es su nombre. Yo he colocado mis palabras en tu boca, como leímos o como vamos a leer sobre el profeta prometido.
y con la sombra de mi mano te he cubierto. Y la diestra de Dios, la mano de Dios, es Mashiach, para plantar los cielos y colocar los cimientos de la tierra, y para decirle a Sión, mi pueblo eres tú. Hashem, el juez, justicia nuestra, nuestro consolador. Pero él tenía que venir personalmente a ejecutar el juicio, a ejecutar la consolación, y por eso se le dice a Mashiach justicia nuestra y se dice a Mashiach el consolador. Continuamos con la parashá, capítulo 18, versículos 15 y 16. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, levantará para ti Hashem tu Dios, a él oiréis. Esto es conforme a todo lo que pediste a Hashem tu Dios en Horeb, o sea, en el monte Sinaí, cuando nos estaban dando los 10 mandamientos, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Hashem mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. Continúa diciendo la parashá, y Hashem me dijo, bien han hablado en lo que han dicho, un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande, y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. El que no escuche la palabra de este profeta será juzgado. Ahora, ¿qué características tenía Moshe para poder identificar a un profeta como él? Fíjense que Moshe era la última instancia de la justicia, como dice Devarim 1:17. No mostraréis parcialidad en el juicio, lo mismo oiréis al pequeño que al grande. No tendréis temor del hombre, porque el juicio es de Dios. Y el caso que sea muy difícil para vosotros, me lo traeréis a mí y yo lo oiré. Entonces Moshe era como el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Y lo que no podían resolver los demás jueces o las demás instancias de justicia eran llevadas a él. Entonces, esta es una característica que debe tener el profeta que Dios levantará como Moshe. ¿Qué otra característica tiene que tener ese profeta que tenía Moshe? Shemot, Éxodo 33:11 dice, y acostumbraba a hablar Hashem con Moshe cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moshe regresaba al campamento, su joven ayudante Yehoshua, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Entonces, Moshe se comunicaba directamente con Hashem. Los demás profetas se comunicaban, o Hashem se comunicaba con ellos por medio de visiones, por medio de sueños, pero Moshe hablaba directamente con Hashem. Otra característica, Devarim 34:10-11, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moshe, a quien haya conocido Hashem cara a cara, ya eso lo hablamos, en todas las señales y prodigios que le envió Hashem a hacer en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y si bien otros profetas hicieron señales, ninguno hizo señales y prodigios como Moshe. Por eso, cuando el pueblo de Israel quería identificar a Mashiach, le pedía señales y prodigios. ¿Por qué? Porque estaban esperando al profeta como Moshe. Y eso era una de las señales. Miren qué otra característica interesante tiene Moshe. Y esto lo extraje de una página judía. Ahí coloqué el enlace por si alguien quiere consultarlo. Una página judía ortodoxa. Dice, Moshe nació en Egipto el 7 de Adar en el año 2368 desde la creación del hombre. Es decir, 1393 antes de la era común. Era el tercero de los 3 hijos de Jocabed y Amram,
su hermano Aarón era mayor que él en 3 años y su hermana Miriam era mayor en 6 años. Por lo tanto, Moshe nació en el año 2368. Vamos a hacer entonces un pequeño resumen de las características de Moshe como profeta. Hay muchas otras características, como por ejemplo que él era el hombre más humilde de todos, ¿no? Pero no vamos a extendernos demasiado, así que vamos a ver cuál es el resumen. Moshe, el juez que nació en el año 2368. Él era la última instancia de la justicia. Él hablaba directamente con Hashem, cara a cara. Él realizaba milagros y prodigios como ninguno. Él era el intermediario entre Hashem e Israel. Él era el que consolaba al pueblo, porque los liberó de la esclavitud, porque hacía justicia y traía la paz. Y él hablaba, ¿qué hablaba? La Torá. ¿Y qué hacía también? Interpretaba y enseñaba la Torá a todo el pueblo. Vayamos entonces descifrando cuál es ese profeta. Fíjense, Moshe nació en el año 2368 y Jesús Cristo en griego tiene un valor de gematria de Jesús 888, Cristo 1480, que suman 2368. Esto no es casual. Esto no es una simple y mera coincidencia. Esto es inequívocamente una señal clara de que ese profeta es Yeshua HaMashiach. Vamos a leer con un poquito más de detalle el versículo de la parashá 18:15, cuando dice que será levantado el profeta. Fíjense. Un profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo levantará para ti Hashem tu Dios, a él oiréis. Levantará viene de kum, en este caso aquí está conjugado como levantará en futuro, que se dice yaquín, ¿no? Y ese levantará habla de levantar de los muertos y ya se los voy a confirmar. Voy a colocar unos 2 o 3 testigos, quizá 4. Dice en Isaías 26:19, hablando de la resurrección. Junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Esa palabra resucitarán es yekum, de la misma raíz kum, que habla de levantar, levantar de los muertos. Junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque del polvo venimos y al polvo iremos. Porque tu rocío, cual rocío de hortalizas, y la tierra echará de menos. Perdón, y la tierra echará los muertos. Entonces vemos que esta palabra trata directamente de resurrección. En Job 19:25 dice del Redentor: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Es decir, se habla de que el Mesías iba a morir, iba a resucitar. La justicia nuestra, el Consolador. La palabra aquí es Yakun, que tiene la misma raíz Kun. En Isaías 61:2, hablando de el pueblo de Israel, de los hijos de Dios que han creído en Mashiach, dice: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Hashem ha amanecido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrían la tierra y densa oscuridad los pueblos. Así era nuestra vida antes de llegar a los pies de Mashiach, ¿no? Lleno de tinieblas. Pero sobre ti amanecerá Hashem y sobre ti aparecerá su gloria. La palabra levántate es kumi. Kumi ori, kiba ore. Levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. La misma palabra de la cual hace referencia Moshe, el profeta,
que se levantará como Moshe. En Efesios 5, 13 al 14, el Brit Hadashah dice: pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas a la luz. Y de eso se trata el juicio, exponer a la luz todas las cosas. Pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Mashiach, haciendo referencia a Isaías 61, 2. Entonces, volvamos a leer este versículo de Devarim 18:15, pero con este entendimiento. Dice así: un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, la última instancia de la justicia, como yo que hablo cara a cara con el Señor, como yo que es el intermediario entre Dios y los hombres, como yo, el más humilde de todos los hombres, resucitará para ti Hashem tu Dios, y a él oiréis. Lucas 7, 15, 16 habla: el que había muerto cuando Yeshua hizo el milagro de la resurrección y comenzó a hablar, se incorporó y comenzó a hablar, y Yeshua se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta como Moshe ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo, porque era la expectativa que tenía el pueblo de Israel, esperando al profeta como Moshe, que no había llegado todavía, porque ninguno de los anteriores profetas cumplían con todos los requisitos. En Mateo 21, 10 y 11 dice: cuando él entró en Jerusalén en la víspera de Pesaj, cuando iba a ser entregado, iba a ser crucificado, Yeshua dice: toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta del cual habló Moshe, Yeshua de Nazaret de Galilea. Y lo estaban proclamando como rey, ¿no? Juan 5:22 dice: porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. ¿Qué significa esto? Que entonces Yeshua cumplía también con ser como Moshe la última instancia del juicio. Y la última instancia del juicio, el día de hoy, tenemos que recurrir a Yeshua HaMashiach. Y en estos días estamos hablando sobre el mandamiento del apedreamiento. Y hoy en día no existe el Sanedrín, los tribunales, no existen los jueces en Israel, pero sí existe la última instancia de la justicia. Y esa última instancia de la justicia nos dice que no debemos apedrear a nadie, a menos que todo el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Si no estamos libres de cometer pecados, entonces la única piedra que podemos lanzar es la piedra de la palabra de Dios, que está conformada por el Padre y por el Hijo. En Hechos 10:42 se nos dice que Yeshua es el juez de los vivos y de los muertos, y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Yeshua es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos, la última instancia de la justicia. Hechos 17:31 dice: porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Yeshua es la última instancia de la justicia y se lo ganó a pulso, se lo ganó y se lo merece. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte. Por lo tanto, puede juzgar tanto a los muertos como a los vivos. Efesios 5, 6 al 8 dice: que nadie os engañe con palabras vanas. Es decir, recuérdense que el significado de juez desde el punto de vista pictográfico es destruir las palabras mentirosas de la serpiente. Entonces aquí se nos está llamando a que tengamos buen juicio
para que no seamos engañados, porque cuando somos engañados perdemos el juicio. Pues por causa de estas cosas, la ira de Dios, el juicio de Dios, viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes eras tinieblas, pero ahora sois luz. En el Señor andad como hijos de la luz. Tener buen juicio es andar en Yeshua, que es la luz del mundo. Efesios 5, del 9 al 11 dice, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Es imposible impartir justicia si no tenemos la luz de Mashiach en nuestra vida. La justicia que viene de lo alto. Examinando qué es lo que agrada al Señor. Y no participéis de las obras estériles, vanas, pasajeras, inútiles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas, es traerlas a juicio. Primera de Juan 3, 7, 8 dice, hijos míos, hijo mío, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo, Yeshua. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las palabras mentirosas de la serpiente, porque Él es el juez de jueces, para destruir las obras del diablo. Yeshua es el que destruye toda mentira. Por eso que Él renueva nuestra mente en la medida que va deshaciendo las mentiras con las que nosotros hemos sido formados. Romanos 3, 21, 23 habla de que Yeshua es la justicia nuestra, Hashem Tzidkeinu. Pero ahora, aparte de la Torá, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Yeshua HaMashiach. Para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Yeshua HaMashiach es la justicia práctica, porque una constitución, por muy justo que sea, por muy leyes perfectas que tenga, no puede aplicar la justicia si no hay un juez que la aplique. Y ese juez es Yeshua, que vino a aplicarla personalmente. Isaías 56, 1 dice, así dice Hashem, preservad el derecho y haced justicia. Y este es el llamado que el Señor nos hace en el día de hoy. ¿Por qué? Porque mi salvación está para llegar. Es decir, Yeshua, el Mashiach, viene pronto. Y mi justicia está para ser revelada. Porque debemos buscar al Eterno mientras pueda ser hallado. Por eso necesita la gente que le sea predicada la palabra con testimonios de justicia, para que entonces Mashiach pueda ser revelado y se conviertan y no se pierdan y tengan vida eterna. Yeshua está por llegar. ¿Tu testimonio está ayudando a preservar la justicia? ¿Tu testimonio está ayudando a revelar a Yeshua la salvación de Dios? Yeshua, el profeta como Moshe, nuestra justicia y consolador, la luz que nos resucita y quita la oscuridad de nuestras vidas, y quien nos enseña el buen juicio, quien nos enseña cómo practicar la justicia. Amén, amén, amén. Verdadero es. Shalom Alejem.